especial donde Dios nos ha estado mostrando su voluntad, guiándonos a nosotros en la toma de decisiones importantes para la iglesia. Así que es lindo ver cómo Dios está obrando en medio de nosotros y mostrándonos cuál es su voluntad. Así que ha sido una mañana muy especial. Y hoy continuamos. También quiero mandar un saludo cordial a todos los hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales, algunos que se encuentran en otro departamento, otros hermanos que no han podido venir, están un poco delicados de salud, enfermitos, pero vamos a estar orando por ellos. Ellos seguramente también están del otro lado de la pantalla, están ahí siguiendo la transmisión, porque esta noche hemos llegado al final de un estudio que hemos empezado con relación a las doctrinas de la Biblia. Yo me pongo un poco triste cuando llega el final, ¿no? Cuando empezó Timoteo estaba emocionado, el último sermón ya me puso un poco triste. Este sí es el último sermón, porque si ustedes se han fijado en el boletín dominical, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un pequeño calendario y ahí en la fecha de los domingos está especificado el título del sermón de la mañana y el título del sermón de la noche. Y el próximo domingo no vamos a continuar con el estudio de las doctrinas de la Biblia, es decir, hoy acabamos. Y déjeme decirle que todavía hay muchas otras doctrinas más. Por ejemplo, pudiéramos hablar acerca de escatología, ¿no es cierto? Que es una doctrina muy interesante. Pudiéramos hablar acerca de antropología, la doctrina del hombre, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa expectativa, Dios mediante en otra oportunidad lo vamos a estudiar, pero el próximo domingo no quiere decir que vamos a dejar de estudiar la palabra de Dios, simplemente que nuestra dinámica de estudio va a cambiar. Tenemos el sermón de la mañana con el estudio de los diezmos y las ofrendas. Uy, un asunto muy complejo, controversial en muchas iglesias y en nuestro contexto también, ¿no? Pero lo vamos a ver, como siempre lo vemos, a la luz de la palabra de Dios, claro que sí. Y en la noche les recuerdo que nosotros tenemos también un servicio muy especial, es, yo digo, una mini campaña evangelística, ¿no? Porque en la tarde el Ministerio de Evangelismo va a salir, vamos a salir a compartir el Evangelio y a repartir invitaciones, porque en la noche vamos a tener una predicación evangelística. Así que ya se los dije en la mañana, traiga a alguna persona que usted conozca, que no sea creyente, traiga a alguien, invítelo, haga el esfuerzo, un colega del trabajo, un amigo, un familiar, bueno, podemos conocer a muchos, ¿no? Es una linda oportunidad que Dios nos va a permitir compartir el próximo domingo en la noche. Así que, bueno, es un poquito acerca de la proyección en cuanto a los estudios. Hoy les dije que vamos a cerrar las doctrinas de la Biblia, hablando acerca de la doctrina de la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Sí, es una doctrina el asunto de la iglesia, porque vamos a hablar acerca de muchos pasajes bíblicos que nos muestran varios puntos importantes. Por ejemplo, vamos a hablar en esta doctrina los usos y los términos que se han utilizado en cuanto a la palabra iglesia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué significa eso. Como punto número 1 vamos a ver los aspectos generales de la iglesia. Como punto número 2 vamos a ver la relación entre Israel y la iglesia. Y este es un asunto en el que nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque hay una corriente, ¿no es cierto?, que no es una corriente herética, simplemente es una corriente distinta a la línea doctrinal que tiene la Unión Cristiana Evangélica como denominación. Esta es la línea reformada. Y bueno, vamos a hacer un análisis acá y vamos a verlo también a la luz de la palabra de Dios. Y como último punto vamos a ver la dinámica de la iglesia. Y ahí vamos a observar el gobierno de la iglesia, las ordenanzas, la membresía, la misión y la disciplina en la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, así vamos a estudiar en esta noche. Le pediremos al Señor que nos guíe. Bendito Padre Celestial, le damos gracias porque nuevamente nos ha traído usted acá para poder aprender su palabra.
vamos a estudiar un tema muy importante que tiene que ver con su iglesia, aquella que usted ha constituido y que se ha manifestado a nosotros en un punto del tiempo, pero ha sido diseñada ya en la eternidad. Señor, gracias, gracias porque nosotros somos parte de la iglesia y usted tiene un programa diseñado para nosotros. Señor, le pedimos que usted nos enseñe en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tienen ustedes el boletín. Ahí en el boletín tenemos toda la estructura del sermón, los aspectos generales de la iglesia. Es un término, bueno, en términos generales, la palabra iglesia significa eclesía. Ese es el término originalmente. Aunque pueden tener muchos enfoques, porque este término eclesía muchas veces ha sido una reunión para diferentes temas o asuntos. Lo que significa la palabra eclesía es reunión de personas. Entonces, de ahí, iglesia, reunión de personas, ¿correcto? Bueno, eso es lo que significa el significado de la palabra iglesia. Entonces, significa reunión de personas, aunque la Biblia menciona varios propósitos de reuniones que han habido. Una de ellas se refiere específicamente al cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Bueno, es una figura que se utiliza para mencionar a la iglesia, es decir, se compara a la iglesia, a la reunión de personas con el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Mire lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo número 1, versículo número 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, obviamente esto, hermanos, es una figura, no es que literalmente seamos un cuerpo físico, no, compara un cuerpo físico con lo que es la iglesia. Entonces, nosotros vamos a entender que esta reunión de personas es específicamente la iglesia, pero no habla del templo como muchos han asociado a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de esta estructura, ¿no? Vamos a ir a la iglesia, no, a veces nos equivocamos, ¿no es cierto? En realidad, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, figuradamente hablando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no pudiéramos decir que este templo se constituye en la iglesia. Y no quiere decir que el templo no sea importante, sí es importante, pero al final es un templo, ¿no es cierto? Un día la iglesia, no el templo, sino nosotros, los redimidos en Cristo, nos iremos con Él. Y este templo quedará vacío. Entonces la iglesia en realidad somos nosotros los creyentes, ¿correcto? Bueno, eso como punto inicial. Vamos a ver el uso de los términos, porque hay una diferenciación que tenemos que hacer en este asunto entre iglesia universal e iglesia local, ¿no? Es decir, una reunión de personas universal y una reunión de personas local. ¿A qué se refiere? Porque la Biblia sí habla acerca de estos asuntos. Se tiene que hacer una distinción entre los términos iglesia local e iglesia universal. La iglesia universal se refiere a todos los creyentes regenerados en el mundo. Sí, entonces la iglesia no solamente somos nosotros en realidad seríamos parte de la iglesia, porque si nosotros vamos a otro departamento o a otro país, ¿vamos a encontrar a otros creyentes? Claro que sí. Entonces ellos también son parte de la iglesia y se constituye como la iglesia universal. Sí, por eso dice el texto en Hebreos capítulo 12, versículo número 23, a la congregación de los primogénitos, refiriéndose dentro del análisis del texto, esta expresión, la congregación de los primogénitos a la iglesia, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo y a los espíritus de todos los justos hechos perfectos. Está hablando específicamente de que la iglesia en realidad es mucha cantidad
y están reunidos en todas partes del mundo. Por eso la obra misionera también es importante, ¿no es cierto? Porque hay personas llamadas por Dios que van a otra parte del mundo, predican el evangelio, se convierten y vienen a formar parte de la iglesia. Esa es la iglesia universal. ¿Y qué somos nosotros? Bueno, nosotros somos parte de la iglesia universal, claro, pero también somos y constituimos la iglesia local. Y bueno, mire lo que dice la Biblia con relación a este asunto. La iglesia local es aquella reunión de creyentes en un determinado lugar. Nosotros somos la iglesia local porque nos reunimos específicamente acá en este lugar y hay una cierta cantidad definida, como lo había en muchas de las iglesias del Nuevo Testamento. Pablo fundó e inició muchas iglesias, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, ¿no es cierto? Entonces, todas esas iglesias tenían ese nombre porque en aquel tiempo la iglesia tenía el nombre específicamente de la ciudad donde estaba, ¿no? Pudiéramos llamarnos nosotros también la iglesia de Sucre. Bueno, en Sucre hay muchas iglesias, ¿no es cierto? Pero ahora le damos un nombre, ¿no es cierto? Nosotros nos denominamos Buenas Nuevas, buena noticia en realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque en la iglesia local hay asuntos administrativos que son particulares. Sí, porque por ejemplo, cuando usted va a otra iglesia en otro departamento, va a encontrar algunos asuntos administrativos que son distintos. Pero cuando hablamos de la Unión Cristiana Evangélica, que es la denominación a la que nuestra iglesia local pertenece, hay una línea doctrinal que todas deben seguir. Por eso, generalmente cuando usted va a una iglesia que tiene por debajo de su nombre UC, Unión Cristiana Evangélica, usted tendría que encontrar la misma doctrina que se enseña acá y en todas las iglesias de la UC, ¿correcto? Pero no siempre serán similares. Por ejemplo, yo muchas veces le pregunto a los ancianos y les digo, hermanos, ¿ustedes cómo generalmente manejan este asunto? Con relación a alguna reunión, con relación a algún asunto administrativo, porque en otras iglesias es distinto. Sí, es diferente. Por ejemplo, si usted va a la iglesia de la UCE, de la Unión Cristiana Evangélica, la iglesia a la que yo pertenecía antes, la Antioquía 1, bueno, porque hay varias Antioquías allá en Santa Cruz, la forma en la que se desarrolla la asamblea es distinta, logísticamente es diferente, ¿no es cierto? Todos los ancianos y el equipo pastoral se sientan adelante en una mesa y está la iglesia toda ahí, la asamblea, ¿no es cierto? Bueno, aquí no es así. Ahora, ¿será que la iglesia Buenas Nuevas es mejor que la iglesia Antioquía o viceversa? No, son formas administrativas, son asuntos de forma, ¿correcto? Que cada iglesia local tiene y maneja. Vamos a ver más adelante qué otros asuntos hay que son importantes, que de manera muy particular se puede manejar en una iglesia local. Bueno, pero ya entendemos esa diferenciación. Ahora, mire lo que dice Romanos 16:5, dice la Biblia, saludad también a la iglesia de su casa. Bueno, en aquel tiempo se reunían generalmente en las casas, porque no era, soy creyente, ¿no es cierto? Vamos a abrir aquí una iglesia, un templo. No era así, porque había persecución, ¿no es cierto? Este era un asunto que demandaba muchas veces hasta la vida misma. Entonces las iglesias se reunían en las casas, a veces en lugares muy escondidos. Así era el funcionamiento en la iglesia neotestamentaria, en la iglesia naciente, o los primeros 100 años por lo menos de la iglesia, ¿no? Entonces vamos a ver ahora algunos aspectos importantes acerca del inicio de la iglesia. ¿Cuándo inició la iglesia? Y no vamos a hablar aquí, por ejemplo, la iglesia Buenas Nuevas nació hace 70 y tantos años, ¿no? Bueno, no estamos hablando de ese inicio, estamos hablando de cuándo inició la iglesia específicamente, porque tiene un punto histórico en el que nació. Sí, Hechos capítulo número 1, ahí la Biblia nos menciona un relato histórico
que Lucas lo escribe de manera muy puntual sobre el asunto del inicio de la iglesia. Entonces, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo número 1. Ustedes recuerdan que Lucas va a escribir todo lo que ocurrió después de que Cristo fuera resucitado. Él se quedó mucho tiempo cuando Cristo estuvo resucitado, por lo menos 40 días estuvo con sus discípulos, sí, resucitado. Y en ese tiempo Él le dio muchas instrucciones, como la gran comisión. Una de ellas fue la promesa del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos capítulo 1 versículo número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo: va a venir pronto el Espíritu Santo. Sí, y no quiere decir que el Espíritu Santo no existía. Su ministerio fue distinto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tendrá y tiene un ministerio diferente, porque antes en el Antiguo Testamento venía sobre David y luego se iba, ¿no es cierto? Pero ahora dice el Señor que el Espíritu Santo vendrá. Los apóstoles estaban expectantes acerca de este asunto. Se reunieron todos en Jerusalén, pero no solamente ellos, habían 120 personas reunidas en Jerusalén el día de Pentecostés, una fiesta importante. Y aquel momento histórico, por primera vez, descendió el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo, la promesa se cumplió. Bueno, esta promesa también se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, se menciona acerca de la venida del Espíritu Santo, pero aquí literalmente se cumple esa promesa. Sí, y fue un asunto muy importante y relevante para todos los que estaban allí en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Porque miren lo sorprendente, el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo llegó. Por lo tanto, de ahí para adelante comienza lo que nosotros entendemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo descendió a morar en la vida de los que creyeron en Cristo Jesús. Bueno, en aquel momento eran 120, así empezó la iglesia, con 120 judíos, nada más. Y bueno, y ese fue un problema que la iglesia tuvo que acarrear por muchos años, el problema racial, porque muchos empezaron a asociar de que la iglesia eran solamente los judíos. No, no era así. Luego aparece Pablo en el escenario, Hechos capítulo número 15, diciendo: yo soy el apóstol de los gentiles, porque no vamos a predicar el evangelio solamente a los judíos, también a los gentiles, es decir, a aquellos que no son judíos, ¿correcto? Entonces, la iglesia empezó a expandirse de manera sorprendente, con un discurso excepcional. La primera predicación del apóstol Pedro, oiga, un pescador, mire usted, un pescador que ha sido formado por el mismo Señor Jesucristo, 3 años de ministerio. Imagínense, Pedro empieza su ministerio cuando nuestro Señor Jesucristo ya no está, y una predicación con 3 puntos importantes. Capítulo número 2, versículo número 14 hasta el versículo número 36, el discurso de Pedro, donde se convierte más de 2,000 personas, 3,000 en realidad, se convirtieron 3,000. Oiga, ojalá que eso pase el domingo en la noche, ¿no? Bueno, probablemente no van a entrar aquí 3,000, pero había mucha gente escuchándoles.
Y este discurso se divide en tres aspectos importantes o en tres temas importantes. El primero de ellos, Pedro le dice: el Espíritu Santo ha venido, estos no están borrachos. Porque claro, como el Espíritu Santo vino y fue algo sorprendente, empezaron a hablar en lenguas, porque había gente reunida de muchas partes y de muchas nacionalidades, y estaban hablando en lenguas, y algunos que lo miraban decían: estos están borrachos. Pedro aparece y dice: no están borrachos, el Espíritu Santo ha venido. Esa es la primera parte del discurso. Bueno, le dejo con la expectativa de la segunda parte del discurso, porque si no nos vamos a adentrar a otro tema. Pero el asunto fue aquí que da inicio la iglesia el día de Pentecostés. La iglesia nació el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, ¿correcto? Bueno, ese día y ese punto es histórico. Entonces la iglesia comienza de esa manera. Inicio, ¿cuándo terminará? Sí, ¿cuándo terminará? Bueno, algunos teólogos dicen lo siguiente acerca de la iglesia. ¿Sabe lo que dice? La iglesia es una intercalación en el programa de Dios para las edades. Algunos me miran: ¿y qué es eso, pastor? Bueno, ustedes saben que cuando Jesucristo vino y nació como hombre, ¿no es cierto? Y empezó su ministerio. Bueno, Él vino ¿a quiénes? A los suyos. ¿Y quiénes eran los suyos? Los judíos, claro. Él predicaba a los judíos. Incluso usted puede ver en el Evangelio de Mateo la misión de los 70, cuando Él les dice: vayan y prediquen a la casa de Israel. Sí, a la casa de Israel, a los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. Porque lo que vino a hacer Jesús es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a qué se refería con eso? El reino de los cielos. Jesús vino a instaurar el reino del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. El milenio, el reino milenial, ¿no es cierto? Bueno, Jesús vino a eso, pero los judíos le rechazaron. Capítulo número 13 del Evangelio de Mateo. Le rechazaron con la blasfemia del Espíritu Santo. Y bueno, de ahí para adelante las cosas cambiaron. Sí, los judíos crucificaron a Jesús. Sí, entonces Él vino a instaurar el reino, pero no se dio. El reino se pospuso, porque en un futuro el reino va a ser objetivamente literal. Sí, y nosotros vamos a ser parte de ese reino. ¿Y cuál va a ser la administración y la forma de vida de ese reino? Mateo capítulo número 5, el gran sermón del monte, el gran sermón de los olivos. Sí, eso es lo que Jesús enseña, cómo iba a ser el reino. Bueno, pero el asunto aquí es entender que como Jesús vino a instaurar el reino, no se dio, y no es que porque sus planes cambiaron, en su soberanía Él sabía, y ahora aparece un nuevo cuerpo, un nuevo grupo de personas, la iglesia. Sí, nosotros somos como un paréntesis. Hablando en línea escatológica, la iglesia es como un paréntesis. Empezó en Pentecostés y terminará. ¿Cuándo terminará la iglesia? El día del rapto. Segunda carta a los tesalonicenses, si usted puede revisar por un momento lo que el apóstol Pablo dice acá con relación a la venida del Señor, capítulo número 4, versículo número 13. Por cierto, la venida del Señor es una sola, que viene en dos tiempos, ¿sí? La primera es la que se denomina el rapto, pero en esta venida, note que Jesús no pone sus pies sobre la tierra, no lo hace. Eso será su segunda venida en gloria, cuando Jesús ponga sus pies sobre la tierra en el monte de los olivos y la tierra se partirá en dos. Literalmente eso dice el texto en Apocalipsis. Pero aquí habla en el capítulo número 4, versículo número 13, el apóstol Pablo les va a explicar un poquito acerca de las cosas futuras. Bueno, el otro mes lo vamos a estudiar en detalle. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, sí, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados. Sí, el término es como una persona que agarra algo rápido. Arrebatados, sí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Ahí nos vamos a encontrar con Él. Qué día glorioso. Ese día termina la iglesia, porque el Señor dice que no vendrá por parte de su iglesia, viene por su iglesia y la integridad total de la iglesia, es decir, todos aquellos que desde el día de Pentecostés han creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, vienen a formar parte de la iglesia, y ese día terminará. No sabemos la fecha ni la hora, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor vendrá por nosotros y nos arrebatará. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, qué interesante, ¿no es cierto? Ahí termina la iglesia. Y si viniera mañana el Señor, ¿cuántos se perderían de estar y ser parte de la iglesia? Por eso tenemos esta enorme responsabilidad de predicar el evangelio, para que muchos más sean parte de su iglesia. Bueno, vamos a dejar este asunto ahí, porque pudiéramos hablar mucho más, pero tenemos que continuar. En cuanto al inicio y el final, ese es el inicio y el final de la iglesia. ¿Cuál es su fundamento? ¿Qué dice la Biblia en Mateo 16, 18? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 16, 18. Revisaremos por un momento lo que dice Mateo 16, 18. Bueno, aquí lo tengo. Dice, y yo también te digo, esta es una escena muy controversial, sí, controversial en aspectos y en escenarios donde los católicos malinterpretan de alguna manera este punto, ¿no es cierto? Este texto. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, ¿qué dicen los católicos? Dicen que la iglesia está fundada sobre Pedro, porque él es el fundamento de la iglesia, de acuerdo a lo que dice este texto. Yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro, el significado es piedra. Bueno, y sobre esta roca, bueno, esta es la figura. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta roca, hablando Cristo de sí mismo, edificaré mi iglesia. La roca, la piedra angular, el fundamento de la iglesia es Cristo. No es Pedro, como algunos lo entienden, y esto obviamente ha desarrollado una cadena dogmática, porque el sucesor de Pedro, ¿saben quién es? Bueno, el Papa, porque surgió históricamente el papado. Por eso dicen, el Papa es el que puede tomar decisiones que no pueden contradecirse, porque sobre él está fundada la iglesia. Eso, hermanos, es totalmente equivocado. La iglesia está fundada sobre Cristo, que es la roca, la piedra principal. Entonces, eso en cuanto al fundamento de la iglesia, ¿correcto? Veremos de que en el Nuevo Testamento la iglesia se presenta con muchas figuras. Una de ellas, por ejemplo, se compara en realidad a la iglesia con la cabeza y el cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Romanos 12, 4 al 5, porque de manera que en un mismo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Bueno, obviamente esto es figurativo, ¿no es cierto?
pero compara a la iglesia con el cuerpo, ¿no es cierto? Y eso es algo muy importante. Pablo también lo menciona en la carta a los Corintios, que somos un cuerpo en Cristo. Y esta analogía es muy importante poder comprenderla, porque si comparamos a la iglesia con un cuerpo, porque el cuerpo tiene diferentes partes, ¿verdad? Y cada una de las partes tiene una función. Así es la iglesia, dice. Cada uno tiene diferente función. No todos podemos hacer lo mismo, pero no podemos decir un día la mano será más importante que la cabeza. No, todas las partes son importantes. Y nosotros no debiéramos de ninguna manera entrar en esos conflictos de peleas entre los creyentes que simplemente lastiman a toda la iglesia. Es como si usted un día se levantara y dijera: hoy voy a golpear a mi pierna porque no me está obedeciendo muy bien. Nadie hace eso, ¿verdad? Porque su pierna es parte de su cuerpo. Cuando usted ofende, lastima a alguien en la iglesia, es parte de su cuerpo. Interesante analogía que pone Jesús o la palabra de Dios con relación a la iglesia. Pero también la iglesia se compara con el esposo y la esposa. Ustedes se fijarán en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32. Bueno, el texto es largo, pero dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Claro, compara el marido, su esposa, Cristo y la iglesia su esposa. Sí, y un día nos va a presentar a nosotros sin mancha, pura, limpias delante de Dios. Obviamente eso es una segunda comparación que lo dice en sentido figurado la palabra de Dios. Otra comparación se la hace con la vid y los pámpanos. ¿Qué dice la Biblia? En el capítulo número 15 de versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Eso dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Otra comparación de la iglesia, la vid y los pámpanos. Y por último, el pastor y las ovejas. ¿Qué dice con relación a este asunto? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Compara la iglesia con esta preciosa analogía de un pastor y sus ovejas. Sí, y él es nuestro buen pastor, el príncipe de los pastores. Eso es lo que dice Primera de Pedro. Entonces, esas son algunas de las comparaciones. Otro punto importante que vamos a ver también tiene que ver con la relación entre Israel y la iglesia. Bueno, yo les decía que hay mucha controversia en este asunto. Algo importante, hermanos, escuche bien, preste atención. Algo importante para comprender bien las escrituras es hacer una diferenciación entre los tres grupos de personas que presenta la Biblia. Sí, uno de ellos son los judíos, otro son los gentiles y el tercero es la iglesia. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, los que son de nacionalidad judía. ¿Cuándo aparecieron los judíos? Génesis capítulo número 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice: voy a hacer de ti una gran nación. Ahí nació el pueblo judío. Por si acaso es lo mismo, judío, israelita, hebreo es lo mismo, solamente que son menciones que se hacen en diferentes tiempos de todo el desarrollo histórico del pueblo de Dios. Entonces, los judíos son aquellos que tienen nacionalidad judía. Los gentiles, ¿quiénes son? Todos aquellos quienes no son judíos. Entonces, nosotros, ¿qué seríamos en realidad? Bueno, éramos gentiles, porque antes no éramos judíos, ¿no es cierto? Pero siendo gentiles, es decir, que no somos de la nacionalidad judía, conociendo a Cristo, venimos a formar parte de un nuevo cuerpo, de un nuevo grupo. ¿Quiénes? La iglesia. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Bueno, hay un texto que nos va a corroborar este asunto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Aquí está, dice la Biblia: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Sí, una marcada distinción. Bueno, la línea reformada, como paréntesis, les explico, la línea reformada sostiene que no hay diferencia entre Israel y la iglesia. Un asunto que puede generar
controversias, diferentes posturas, pero nosotros, como denominación, como Unión Cristiana Evangélica y como línea conservadora, entendemos que sí hay una diferencia entre judío, entre gentil y la iglesia, y nosotros somos parte de la iglesia. ¿Por qué esta diferenciación? Porque cada uno de estos grupos tiene un programa que Dios ha diseñado para cada uno. Sí, ¿se acuerdan ustedes que nosotros como iglesia esta mañana estuvimos estudiando que nuestros cuerpos serán glorificados y entraremos al reino milenial con cuerpos glorificados? Los judíos no. Ellos entrarán con un cuerpo físico. Bueno, distinciones. Otra distinción, nosotros la iglesia cogobernaremos con Cristo. Eso dice la Biblia. Vamos a cogobernar con Cristo, ¿no? Bueno, esa es otra diferencia, pero hay otras. No nos va a alcanzar el tiempo para estudiarla todas, pero sí hay una distinción entre Israel y la iglesia, ¿correcto? Bueno, última parte. Dinámica de vida de la iglesia. El desarrollo de la iglesia descrito desde sus inicios en todo el Nuevo Testamento, se pueden evidenciar muchos aspectos que permiten la organización de la iglesia. Uno, en primer lugar, el gobierno de la iglesia. Cuando hablamos de gobierno de la iglesia, estamos hablando de cómo la iglesia se va a administrar. Hay dos formas, por lo menos, de manera muy general. El gobierno episcopal y el gobierno congregacional. ¿Qué será el gobierno episcopal? Es cuando solamente el liderazgo toma decisiones, pone a un pastor o pone a otro anciano. Sí, eso es lo que hace el gobierno episcopal. Y el gobierno congregacional es cuando, como hoy pasó, en asamblea tomamos decisiones. Yo he conocido, hay denominaciones que tienen el gobierno episcopal. Algunas denominaciones o líneas bautistas tienen el gobierno episcopal. Nosotros como Unión Cristiana Evangélica tenemos el gobierno congregacional. Es decir, que entendemos que Dios nos habla también a través de la reunión de hermanos en comunión. Esa reunión es la asamblea. Y eso es lo que hemos hecho ahora, ¿verdad? Bueno, y usted dirá, ¿y de dónde sacamos estos puntos, pastor? Bueno, déjeme decirle de que no está mal ser un gobierno episcopal o tener un gobierno episcopal o tener un gobierno congregacional, porque ambos se mencionan en el Nuevo Testamento. Mire, por ejemplo, lo que dice Tito, capítulo 1, versículo número 5. Tito estaba como pastor en Creta. Él se quedó a pastorear la iglesia de Creta. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada una de las ciudades. Es decir, Tito iba y ponía a los ancianos. Aquí no se ve a una iglesia eligiendo a quienes iban a ser los ancianos. Es Tito a quien se le encomendó que pusiera ancianos en las iglesias. Entonces, bajo este principio se sostiene también el gobierno episcopal, que muchas iglesias lo tienen. Bueno, pero nosotros en realidad tenemos un gobierno congregacional. Como Unión Cristiana Evangélica tenemos un gobierno congregacional. Fundamento bíblico. Bueno, hay varios. Uno de ellos, capítulo número 13 del libro de los Hechos. Cuando surgió el primer viaje misionero, mire lo que ocurrió en la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he encomendado. Entonces toda la iglesia, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano, es decir, tomaron una decisión como iglesia y los encomendaron, les impusieron la mano y los encomendaron para la obra a la que Dios les había llamado. La congregación, sí, hay otros ejemplos, como por ejemplo la gran asamblea, el concilio de Jerusalén en Hechos 15, que toda la iglesia toma decisiones. Bueno, usted dirá cuál será el correcto. Ambos, porque en el Nuevo Testamento se mencionan ambos. Pero no piense usted que un día diga: pastor, deberíamos ser nosotros episcopales. Sí,
gobierno episcopal, ¿no? Me parece más prudente. Va a causar problemas, porque aquí en la denominación tenemos un estatuto, ¿correcto? No está por encima de la Biblia, no, de ninguna manera, pero nos ayuda mucho a organizarnos. Y nuestra organización y nuestra forma de gobierno es congregacional, como lo hemos hecho hoy en la asamblea de la iglesia. Amén, hermanos. No están enojados, ¿verdad? Cuidado que alguno quiera ser episcopal fuera de la iglesia. No, es broma. No va a ocurrir aquello, ¿no? Otro asunto importante en cuanto a la dinámica de vida de la iglesia son sus ordenanzas. Hay dos ordenanzas que Dios ha dado a la iglesia. Una de ellas es el bautismo. Capítulo número 28, versículo número 19, dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De paso les digo, el mes que viene va a haber bautismo. Ya les he hablado a los que quieren bautizarse, algunos me han hablado, otros no me han hablado, ¿no? Pero los que deseen bautizarse, ¿no es cierto?, pueden hablar conmigo. ¿Y qué es el bautismo, hermanos? Algunos se confunden mucho. Dice, bueno, yo me voy a bautizar para ir al cielo, dicen algunos. No, hermanos, el bautismo no es para eso. El bautismo es literalmente una identificación y un testimonio público de mi fe. Sí, es un testimonio público de mi fe. Cuando yo me bautizo, le digo a la iglesia, soy creyente, he creído en Cristo Jesús y estoy obedeciendo su palabra. Ese es el bautismo. No es que el bautismo le va a llevar al cielo, y tampoco es que si no se bautiza se va a ir al infierno. No es así. Pero cumplir una ordenanza siempre será bueno. Por eso tenemos los creyentes que bautizarnos, ¿no es cierto? Bueno, y no necesita pasar usted un protocolo. Algunos dicen, yo lo voy a pensar muy bien, todavía tengo que estar bien. No, obedezca lo que dice el Señor. Si usted es creyente, bautícese lo antes posible, ¿no es cierto? Y no necesita tal vez ni siquiera un bautisterio. Alguno puede decir, pastor, bautíceme. Bueno, yo como ministro del Señor te bautismo, ¿no? Y le echo agua, ¿no? Bueno, porque no va a haber otro lugar para bautizarle, ¿no? Pero nosotros lo hacemos por la inmersión, ¿no es cierto? Bueno, otra ordenanza es la Cena del Señor, de la cual nosotros participamos. ¿Cuándo se debe hacer la Cena del Señor? Bueno, hay iglesias bautistas que lo hacen cada fin de semana. Nosotros lo hacemos cada primer domingo del mes, como muchas otras iglesias lo hacen, obedeciendo el mandato de Dios descrito en su palabra en capítulo número 11 de 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Entonces nosotros practicamos la cena del Señor. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Creyentes bautizados en plena comunión. Porque si no lo hace en comunión, se acarrea problemas, ¿no es cierto? Incluso algunos duermen por causa de este asunto. Y no está hablando de dormirse en el culto, habla de la muerte. Sí, algunos se han muerto por no discernir bien lo que están haciendo en ese momento. Nosotros cumplimos estas dos ordenanzas bíblicas. Amén, hermanos. Bueno, otro punto importante en cuanto a la membresía de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros? Los que vienen alguna vez a la iglesia, esos son miembros. Bueno, es importante hacer esta determinación y aquí vamos a hallar muchas diferencias en las iglesias locales. Sí, mire lo que dice, por ejemplo, en cuanto a la membresía. Se refiere a que la iglesia en general debe conocer quiénes son los creyentes que componen esta iglesia local, porque en el Nuevo Testamento también lo sabían. Hechos capítulo número 2, versículo número 41. Así que los que recibieron su palabra, creyeron en Cristo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo habrá sido ese bautismo, no? Bautizo siguiente, 3,000, imagínense, los bautizaron a todos. Y noten algo importante,
se hizo una cuantificación de quiénes eran los que estaban siendo bautizados y que ahora son miembros, son parte de la iglesia local, sí, específicamente. Entonces, hay iglesias que tienen algunos otros mecanismos. Es decir, el primer paso es el bautismo, ¿no es cierto? Y saber quién es esa persona. Otros pasos que añaden otras iglesias es, por ejemplo, pasar un curso de membresía, donde llaman a aquella persona y le dicen, mira, esta es nuestra iglesia, esta es nuestra doctrina, esta es nuestra denominación, esto creemos, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, pastor, me voy a quedar y voy a congregar a esta iglesia, quiero ser miembro de esta iglesia. Amén, bienvenido. Pero hay muchas iglesias que no hacen eso, ¿no es cierto? Entonces de pronto viene alguien y probablemente tiene otra doctrina y se anda enojando con el pastor y con el liderazgo. Ah, esta iglesia está mal, está enseñando alguna cosa equivocada, una doctrina que no estoy de acuerdo yo. Bueno, lo mejor es que esa persona voluntariamente se retire, porque no voy a cambiar la doctrina de una iglesia. Sí, imagínese usted ir a una iglesia pentecostal. Congregue un domingo a la iglesia pentecostal, no le va a agradar muchas cosas. Y cuando tenga la oportunidad de hablar, usted va a decir, están equivocados en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Uy, usted se va a acarrear problemas. Sí, enormes problemas. Probablemente hasta lo boten ahí de la iglesia. Váyase, ¿no es cierto? No estamos para hacer aquello. Por eso aquella persona que llega, siempre es importante que el pastor, los líderes, conversen con esa persona. ¿De dónde viene? ¿Cómo ha llegado a esta iglesia? Hay otras personas que a veces tienen problemas en una iglesia local, hay disciplina, hay pecados y bueno, huyen, se van, dicen, aquí no me gusta, me voy a ir a otra iglesia. Y claro, a la otra iglesia llegan con alas ya, ¿no? Como un ángel llegan, ¿no? Y de pronto quieren servir al Señor y yo quiero estar en el ministerio, pero no sabemos de dónde viene, no sabemos qué le ha ocurrido. Por eso es importante que en el ministerio pastoral se pregunte, ¿de dónde viene usted? ¿Quiere congregar a esta iglesia? Bueno, en otras iglesias eso está bien programado, bien diseñado, pasando los cursos de membresía. Sí, una vez yo fui de visita a una iglesia, ¿no? De visita, sí. Y cuando fui de visita, se acercó un diácono y me dio un papelito. ¿Usted quiere participar de los cursos de membresía? Y yo le dije, sí, a ver, vamos a ver. Y me llevaron a un curso después de que terminó la escuela dominical y habían ahí otros, todos los nuevos que habían venido y empezaron a explicar ciertas cosas de cómo era la iglesia y la doctrina que tenía. Bueno, yo estaba de visita nada más, pero quise escuchar, mire lo particular de aquello. Pero nosotros como iglesia necesitamos saber quiénes son los miembros. Bueno, la Unión Cristiana Evangélica pone dos divisiones, miembros activos y miembros pasivos. ¿Quiénes son los miembros activos? Los que vienen cada domingo, los que tienen un ministerio, los que diezman regularmente a la iglesia. Esos son los miembros activos, ¿no? Son ciertos criterios que se eligen. Y el último, participa de la cena del Señor. Eso sí, son miembros activos, ¿no? Hay otros miembros pasivos que vienen de mes en mes, alguna vez o cuando pueden, no están en ningún ministerio, son espectadores nada más y no participan mucho con la iglesia. Bueno, eso es lo que menciona el estatuto, ¿no es cierto? Pero no es que en la iglesia estamos, tú eres miembro activo, tú eres pasivo. No funciona así, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros como iglesia tenemos que establecer el principio bíblico. Los que son bautizados y desean realmente congregarse en la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, ¿están de acuerdo? Amén, hermanos. Parece que están enojados, no los veo tanto como miembros. Bueno, es broma, hermanos. Vamos a seguir. Otro punto importante. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, 28 para complementar esto. Hay algo que estaba olvidando mencionar. Recuerden, hermanos, que todos los miembros somos iguales. Somos parte del cuerpo. Iguales no en el sentido de funcionalidad. Iguales en cuanto a privilegios y responsabilidades espirituales, porque no puede alguien que recién llegó a la iglesia y uno que es antiguo, mira al nuevito, ¿no es cierto? No,
Él tiene los mismos privilegios espirituales y las mismas responsabilidades espirituales que todos los creyentes. Amén, hermanos, porque la Biblia lo dice. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Otro punto importante del que vamos a hablar es la misión de la iglesia. Primero que nada, la evangelización. Dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. La misión de la iglesia es la evangelización. Es el pilar fundamental de la iglesia. Estamos reunidos para adorar a Dios, aprender de su palabra y compartirla con los que no han creído en Cristo. Ese es el deber de la iglesia, la misión de la iglesia. Y también otra misión que la iglesia tiene es cuidar de los suyos y hacer buenas obras. Sí, la iglesia debe ser sal y luz, nosotros los creyentes. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. A veces como iglesia podemos ayudar a alguien que lo necesita de la familia de la fe. Claro que sí, lo hemos hecho como iglesia, lo vamos a seguir haciendo como iglesia. Y cuando no es de la familia de la fe, si hay la posibilidad de hacerlo, también lo vamos a hacer, porque para eso está la iglesia, para hacer luz en el mundo. Y esa es nuestra misión, ¿correcto? Bueno, otro punto importante con el cual vamos a terminar es la disciplina en la iglesia. Hay dos textos. Esto habla de la corrección en la iglesia, porque en la vida de la iglesia hay creyentes que en algún momento van a pecar, y algunos son pecados públicos y que son evidentes, y algunos creyentes incluso en algunas ocasiones persisten en pecar en reiteradas oportunidades. Bueno, ¿qué hay que hacer con esos hermanos? No, déjenlos, no pasa nada, dice la Biblia. No, de ninguna manera. Hay que corregir este asunto. ¿Hay formas de corregir? Sí. La Biblia habla de la disciplina, de la corrección. Y esa corrección, hay algunos parámetros bíblicos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, no es que algún creyente peca y de pronto el domingo en la mañana, disciplina, ¿no? Como en algunas iglesias. No, hermanos. No se trata de hacer público su pecado, ¿no? Se trata de corregirlo y que realmente esa persona entienda lo que ha hecho. Pero tampoco se trata de encubrir pecados, ¿no es cierto? Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo número 18, versículo número 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, ganado tu hermano. Muchas veces podemos corregir este asunto exhortando, corrigiendo al hermano de manera muy personal y directa, ¿no es cierto? Por ejemplo, si está hablando chismes, ¿no? Bueno, yo no recuerdo la última vez, creo que nunca he visto que se ponga en disciplina a algún hermano por chismoso. No ocurre eso, ¿no es cierto? Sí, Pablo muchas veces lo hizo, ¿no? Entonces, el pecado no se va a poner, este pecado es mayor, este es menor, no. Generalmente siempre se disciplina por un pecado de fornicación. Nosotros, fornicación, disciplina. Pero también hay otros pecados, hermanos, que muchas veces en la iglesia es evidente y no se pone en disciplina. Y uno de ellos, por ejemplo, el chisme. Terrible, hermanos, eso es un veneno mortal para la iglesia, ¿no? Cuidado con que alguna vez se acerque y me diga, pastor, mire, le cuento que me han dicho esto. ¿Quién? No le puedo decir, pastor, chismoso, ¿no? Le voy a decir yo, porque eso es chisme, ¿no es cierto? Y eso es pecado, eso está mal, eso solamente hace daño a la iglesia. Por lo tanto, y muchas veces eso también conlleva a la disciplina bíblica. Pero en muchos casos podemos corregir de manera muy personal. Pero también la Biblia pone otros parámetros de quien corrige. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, paratouma, es decir, algo oscuro, un pecado en realidad. Si alguno fuere sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle. Habla de la restauración. Hermanos, la disciplina no es la ira sobre un hermano caído. No. Es cuando la iglesia le duele porque alguien de su familia
ha fallado, ha pecado y está rota la comunión. Y la iglesia debe llorar. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando fui a una iglesia, estaba dando una conferencia, el pastor me dice en la parte final, ay hermanos, vamos a presentar a los hermanos que han terminado su proceso de restauración. ¿Sabe qué? La iglesia lloraba. Se acercaron todos y le dieron un abrazo, bienvenido a la comunión nuevamente. A veces hemos pensado que la disciplina es acusar al hermano, hundirlo al hermano. No, hermanos, es ayudarle. Si algo malo le pasa a alguien de su familia, ¿usted qué hace? Si ha fallado, ¿qué hace? Se duele, ¿verdad? Pablo decía, no he cesado de amonestaros noche y día con lágrimas a ustedes, porque hay un sentir. Cuando ese es el sentir de la iglesia, esa persona va a ser edificada en su proceso de restauración, porque esa persona va a entender el amor de Dios y va a ver a una congregación que lo único que quiere es ayudarle y orar por él para que se levante. Es como si viéramos a alguien que se ha roto las piernas y queremos levantarlo. Vamos, continúa, le ponemos yeso, sí, pero hay que seguir adelante. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1. Vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo he visto muchos casos, sí, hermanos. Mira, cayó en fornicación. ¡Qué pecado! Hace un tiempo. Y lo mismo le ocurrió. Hermanos, nadie está exento de cometer algún pecado. Lo único que garantiza que estemos bien con el Señor es nuestra comunión. ¿Sí? Así que nunca debemos mirar con ojos de juzgar a una persona, sino de ayudarle, de restaurarle y de llorar con esa persona para que se restaure plenamente. Amén, hermanos. Es un desafío que tenemos. Bueno, pudiéramos hablar mucho más acerca de la iglesia. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia bíblica, una iglesia que siempre busque respuestas en la palabra de Dios, no en nuestras ideas, no en nuestras opiniones. Y dice al final el apóstol Pedro, todo lo que hagáis en la iglesia, hacedlo decentemente y con orden. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por la doctrina de la iglesia. Gracias porque usted ha pagado, Señor, con precio de sangre nuestra redención, nuestro rescate. Y podemos ser parte y formar la iglesia suya, Señor, un cuerpo, uno en usted. Bendíganos y ayúdenos a obedecerle siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que tengan una excelente semana.